3.250 o 3.300 aproximadamente, ¿no? Entonces quiere decir que estamos subiendo cada vez. Bien, entonces quiere decir que estamos subiendo cada vez más. Incluso vamos a llegar casi a los 3.800 metros sobre el nivel. El punto más alto es Tambo Machay, ¿sí? Entonces, mis amigos, cada vez nos va a costar de repente un poquito la respiración, ¿no? De repente ustedes van a sentir un poquito de dolor de cabeza, alguna molestia, pesadez al respirar. Con toda confianza me lo hacen saber, yo cargo agua florida, que es muy bueno para el altura, es muy bueno, va a aliviar. Entonces con toda confianza me piden, si desean también, tengo también algo, ¿sí? Entonces ustedes me piden nada, a ver un momentito, me voy a cerciorar así. Traigo alcohol y también agua florida, por si acaso, por si alguien tiene alguna molestia, ¿sí? Con toda confianza, no lo olviden. Bien, vamos a empezar entonces, son exactamente las 10:30 prácticamente, 10:30. El tiempo en este lugar es de 30 a 40 minutos. Si son 10:30 estaríamos saliendo a las 11:10. 11:15 a más tardar nos reunimos aquí mismo porque vamos a visitar todo el segundo nivel. No vamos a ir a las zonas altas porque hay miradores y nosotros vamos a visitar Cristo Blanco. Entonces no es necesario subir a la parte alta, ¿okay? Todo el segundo nivel y todo lo que es la explanada, ¿sí? Nos tomamos fotitos, bajamos, aquí nos reunimos y aquí salimos por ese punto. Ya no regresamos por el Yo tengo, mamá. ¿sí? Por allá, pero todos juntos, por favor, en el tiempo establecido para visitar todos los lugares de manera adecuada, ¿ok? Muy bien, ahora sí, dicho esto, vamos a empezar. Sacsayhuamán. ¿Qué función habrá tenido Sacsayhuamán en época incaica? ¿Habrá sido su nombre correcto Sacsayhuamán? ¿Qué significará Sacsayhuamán? ¿Quiénes construyeron este lugar? ¿Cuánto tiempo se demoraron? ¿Sí fue posible la construcción en este lugar? Todo esto vamos a aprender el día de hoy. Primero, acerca de la función de este lugar, ¿sí? Función principal, templo del sol, ¿sí? Templo del sol. El dios más importante para los incas era el sol, justamente, en Tahuantinsuyo, ¿sí? El sol, el más importante, el que veneraban más los incas. Ellos eran politeístas, creían en diferentes dioses, pero sobre todo en el sol, ¿sí? Y en aquella época, en época incaica, el Cusco se dividía en dos sectores muy importantes, Hanaj-Cosco y Urin-Cosco. Hanaj significa Alto Cusco, Urin-Cosco significa Bajo Cusco. Y en estos dos sectores existían dos templos dedicados a esta deidad, construcciones, templos dedicados a esta deidad, ¿sí? En Hanaj-Cosco vendría a ser Sacsayhuamán, donde nos encontramos actualmente, y en el Bajo Cusco o Urin-Cosco vendría a ser Coricancha, ¿sí? Pero de los dos el más importante era el Coricancha, era el más importante. Pero vamos a hablar también de este lugar, ¿no? Denominado como la segunda casa real del sol, ¿sí? Esa es la función principal, casa o templo del sol, en este punto, ¿sí? Un lugar sagrado. Ahora, la forma que ustedes ven de este lugar de forma zigzagueante, pueden ustedes observar los bloques bíblicos, las construcciones no tienen la forma zigzagueante, ¿verdad? Posee esa forma. Entonces, algunos cronistas mencionan acerca de esta construcción de que posiblemente haya sido construido en honor también a otra deidad, que vendría a ser la Illapa, Illapa en quechua, y en español sería el rayo. Justamente el rayo se representa en forma zigzagueante, en época incaica de esa manera lo representaban. Pero ¿por qué tanto veneraban y de igual forma se veneraba a la Illapa o al rayo? ¿Por qué? Porque los andinos de alguna forma temían a esta deidad, porque cuando llegaba el rayo aquí en el Cusco, porque aquí en el Cusco se da fuertes lluvias torrenciales, ¿no? Rayos, relámpagos, granizo. Entonces cuando llegaba el rayo a este lugar también de alguna forma destruía sentidos, cosechas, y por ende se quedaban sin comer prácticamente. Entonces le tenían miedo, le temían, es por ello que lo veneraban, le rendían culto, le hacían ceremonias, ¿no? Y en este caso, según las crónicas, ¿no? Posiblemente la forma que tienen zigzagueante pudo haber sido en honor a esta deidad. ¿Sí? Algunas personas lo conocen este lugar como Fortaleza de Sacsayhuamán, así lo conocen este lugar. Sí, fortaleza, pero en época incaica este lugar no fue una fortaleza. A partir de cuando nace, ¿no?, este nombre de fortaleza, esta denominación, a partir de la llegada de los españoles. En 1536 se va a dar una batalla aquí entre españoles e incas en este sector. Ambos se van a enfrentar, 1536.
¿sí? Justamente antes que lleguen los españoles, muchos andinos aquí, muchos incas, estaban en este lugar refugiados, ¿no? Esperando a los españoles en este punto. Obviamente en aquella época esta construcción no era como lo que vemos ahora pequeño, era mucho más alto, más grande, entonces se refugiaron en este lugar. Es por ello que los españoles al ver esta escena van a denominar a este lugar como fortaleza a partir de ese entonces. Pero en época incaica no fue una fortaleza, sino templo del sol y posiblemente templo del rayo, ¿ok? Muy bien, eso es la función. Ahora vamos a hablar acerca del nombre de este lugar. ¿Habrá sido Sacsayhuamán? ¿Qué significa Sacsayhuamán? ¿Alguien sabe quechua? ¿Qué? Sacsayhuamán. Está bien, saciado. Halcón saciado. Saxa, saciado, satisfecho, bien. Huamán, halcón. Sí, halcón. Se traduce como halcón saciado. ¿Tendrá algo que ver con época incaica? Halcón saciado no tiene nada que ver. Nuevamente el término está mal dicho. El lugar nace este nombre a partir de la llegada de los españoles cuando se da la batalla en este lugar, ¿no? En ambos bandos, ¿no? Quedaron en este lugar varios cadáveres, tanto españoles como incas, en todo este sector. Y en aquel entonces existían los guamanes, los halcones, estas aves carroñeras, quienes bajaron a este sector y se comieron todos los cadáveres de este lugar, ¿no? Es por ello que los españoles denominan esta escena como Sacsayhuamán, halcón saciado. A partir de ese momento recibe este, pero no es el nombre original de época incaica. ¿Cuál habrá sido el nombre original? Diferentes nombres, Huaycancha, Inticancha, ¿no? La otra versión, otro nombre sería Puma, no, Sacsayhuamán, ¿sí? ¿Por qué Sacsayhuamán? ¿Qué significa Sacsayhuamán? Cabeza espiada del puma. ¿Por qué? Existieron 14 incas, 14, de los cuales el más importante vendría a ser el noveno, Pachacute, a quien se le atribuye, ¿no?, la expansión del imperio del Tahuantinsuyo, porque el Tahuantinsuyo no solamente fue Perú, sino abarcó diferentes países como Chile, Bolivia, Ecuador, parte de Colombia, parte de Argentina, abarcó mucho más. Y justamente él, ¿no?, el encargado de expandir el Tahuantinsuyo fue Pachacute. Inicialmente Pachacútec no se llamaba Pachacútec, sino Cusiyupan, ¿sí? Cusiyupan cambia de nombre a Pachacútec justamente por ser el más importante, porque Pachacútec significa transformador del mundo, hacedor del mundo. Y este va a ser más importante, y entre sus obras también justamente va a ser la planificación urbana de la ciudad del Cusco. Esta forma tenía, mis amigos, la ciudad del Cusco, ¿sí? Esta forma, la forma de un puma, un animal sagrado, animal tótem de la cultura inca, forma de un puma, Sacsayhuamán, cabeza caspeada del puma. Este lugar vendría a ser la cabeza de este felino, de este animal, ¿sí? La cabeza, ¿sí? Sacsayhuamán sería la cabeza. El cuerpo estaría hacia la ciudad del Cusco. El corazón sería la actual plaza de armas, en época incaica, la plaza Huacallpata. Los órganos genitales de este animal estarían encajando aquí en el coricancha, porque el coricancha va a ser el centro, el punto más importante, e incluso el punto de donde salen todos los caminos a diferentes partes del Tahuantinsuyo, el más importante. Actualmente existe una calle denominada Pumajchopan, que significa la cola del puma. Esta justamente tiene esta forma, así termina en punta, así como una cola. Sí, y se puede ver desde el Cristo Blanco, se puede visualizar, ¿no? También existe una callecita Pumacurco, no sería la parte vértebra, ¿no?, de este felino, de este animal. Entonces posee esta forma. Pachacútec mandó edificar la ciudad de Cusco en forma de un puma, ¿ok? Entonces posiblemente el nombre de este lugar haya sido en época incaica, ¿no?, Sacsayhuamán, ¿sí? Ese sería el nombre correcto. Pero ¿por qué el puma? Ustedes se preguntarán, porque el puma lo van a ver en diferentes partes, en diferentes sitios arqueológicos, lo vamos a ver también en Kenco. ¿Por qué el puma? ¿Qué representaba el puma? Mis amigos, los incas creían en otra vida, en la siguiente vida después de la muerte, ¿sí? Así como también creían en los tres mundos, algunos lo conocen como trilogía andina, ¿sí? De tres mundos, Hanaj Pacha, Kai Pacha y el Upo Pacha. Hanaj Pacha, mundo de los dioses, representado por el cóndor. ¿Sí? Kai Pacha, el mundo de los dioses, el presente, representado por el puma. ¿Sí? Y el Uku Pacha, representado el mundo de los muertos y representado por el animal, ¿no?, que es la serpiente. Tres mundos. ¿Sí? Es por ello que los incas creían en estos tres mundos. Pero el más importante, ¿quién era? El Kai
presente. Entonces era representado por el puma. Es por ello que Pachacute se identificaba mucho con este animal. Por eso mandó a edificar la ciudad de Cusco en forma de un puma. Entonces posiblemente, mis amigos, el nombre original fue Sacsayhuamán. Lastimosamente no podemos asegurar nada al 100%. ¿Por qué? Porque los incas no dejaron nada escrito. Todo lo que sabemos lo sabemos por las crónicas nada más. Por eso tenemos diferentes versiones y no podemos asegurar nada. Solamente son hipótesis. ¿Ok? Lo más probable entonces que sea Sacsayhuamán. Bien, mis amigos, hemos hablado acerca de la función del nombre. Ahora vamos a hablar de lo más importante, de la construcción, ¿sí? De la construcción de aquí de Sacsayhuamán. ¿Ok? Pero antes, ¿alguien tiene alguna consulta, duda? ¿Ninguna? Muy bien, ahora sí, se acerca de la construcción de este lugar. Bien, muchas personas indicaron a este lugar como, no, la construcción de este lugar se debió a extraterrestres, ¿no? Que extraterrestres bajaron con sus rayos láser y marcaron estas piedras, porque en aquella época, si no se contaba con tecnología, ¿no? Con lo que tenemos ahora, no tenían, ¿no?, herramientas suficientes como para poder lograr esto. No conocían cemento. Que las piedras son inmensas. Piedra sobre piedra con ningún tipo de pegamento, ellos no conocían cemento. En algunos de los casos barro, sí, mortero de barro, pero en este caso no. En lugares importantes, piedra sobre piedra con ningún tipo de pegamento, ¿no? Pero sí fue posible la construcción aquí en Sacsayhuamán. ¿Cuáles fueron las técnicas que usaron? ¿Sí? Una de las técnicas fue justamente como podemos ver aquí, es una representación hipotética de lo que pudo haber, cómo ha podido construir o trasladar estas piedras. ¿Sí? El primer paso para el traslado de estas piedras, desde una cantera que se encuentra a 1 kilómetro de aquí de Cusco, exactamente en el sector de Yuncaipa, de donde se traían estos bloques líticos, semi-trabajados, ya cortados. Desde este punto, estas piedras eran amarradas, como lo pueden ver en la imagen, aunque los amarraban con ichu o paja, ¿no? Esta planta que crece a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, con lo que ellos empezaban a amarrar estos bloques líticos y miles de hombres trasladaban estas piedras, arrastraban desde la cantera a este punto, semi trabajadas desde la cantera, y en este punto terminaban el trabajo final. ¿Sí? El primer paso, entonces, el traslado de las piedras. El segundo paso era dar forma a estas piedras. Podemos ver que todas tienen forma, ¿verdad? Encajan perfectamente. ¿Qué usaron ellos qué material usaron ellos para poder, ¿no?, desgastar, martillar, golpear estas piedras y darle forma? Justamente ellos usaban como, ¿no?, la jiwaya o hematita, que es una piedra muy dura que contiene muchos minerales, sobre todo el hierro, con lo que ellos empezaban a golpear, a desgastar estas piedras hasta conseguir la forma que ustedes ven. De esta manera eran colocadas, ¿no?, al lugar donde iba a ser puesta estas piedras, ¿no? Ellos usaban como rampas de esta manera inclinadas de madera para que ellos puedan seguir arrastrando estos bloques líticos, ayudados también por otros materiales como palanqueos, ¿no? Y de esta manera colocaban las piedras. No encajaban, la volvían a retirar y volvían a desgastar hasta conseguirla. Y nuevamente la colocaban. A esto se lo denomina como ensayo erróneo. Sí, de esta manera no consiguieron encajar estas piedras. ¿Sí? Pero ustedes se preguntarán, pero piedra sobre piedra, ¿no? Difícilmente, si no tiene cemento, fácilmente esta piedra va a caer, se va a destruir. Aún más, si quizá hay movimiento telúrico. Y les cuento, mis amigos, el Cusco ha soportado 2 terremotos muy fuertes, en 1650 y en 1950. Terremotos devastadores, destruyeron la ciudad del Cusco, incluyendo la Catedral del Cusco, la iglesia principal que está en la Plaza de Armas, destruido por completo, templos, casonas, destruidos en su totalidad. Sin embargo, muros incas lo tenemos todavía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre arquitectura inca y entre arquitectura colonial? ¿Cuál fue la diferencia entonces, mis amigos? En la parte interior de estos bloques líticos existe una técnica que usaron los incas, el famoso machembrado. Algunos lo conocen como machembrado. ¿Pero qué consiste machembrado? Consiste en un desgaste cóncavo en la piedra que iba en la base. Desgaste cóncavo. Sí, y el que iba por encima tenía un desgaste convexo. Y de esta manera, prácticamente en la parte interior de estos muros se unían las piedras, no se juntaban. Y de esta manera difícilmente podían caerse, ceder, resbalarse. Y por eso no está durando años tras años. ¿Sí? Esa es la diferencia entre ambos, ¿no? Con lo colonial. Por eso no se ha destruido fácilmente este lugar. ¿Ok? Muy bien, ahora volvemos al siguiente. No, hemos hablado de 2 pasos. El tercer paso.
pulir estas piedras. Una vez que ya estaban los bloques líticos puestos en el lugar correspondiente, el siguiente paso era no pulir estas piedras para que tengan la textura que posee. Era mucho más fino, ¿no? Este lugar más que todo se representa por la mampostería fina que poseía. Bueno, hoy en día al pasar los años se ha deteriorado un poquito, ¿no? Por el pasar de los años. Era mucho más fino, ¿no? Pero ¿cómo hicieron los incas para conseguir, ¿no?, esta textura? El último paso, el último trabajo era pulir estas piedras. Una vez que ya estaban colocadas, ¿no?, ellos usaban como abrasivos arenas de río, de mar, con lo que ellos empezaban a pulir estas piedras, ¿no?, para que tengan la textura que poseen. Y de esta manera se conseguía el trabajo final, solamente en lugares importantes, sobre todo aquí en Sacsayhuamán y en Coricancha también. ¿Sí? Y de esta manera prácticamente el trabajo ya estaba culminado, de esta manera, mis amigos. ¿Sí? Bien, pero lo triste, mis amigos, es que lo que ustedes están viendo en este momento solamente es el 20%, nada más de Sacsayhuamán. 20%, mis amigos, a diferencia de Machu Picchu. Machu Picchu está casi al 90% intacto. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Por qué este lugar se destruyó? Mis amigos, en este lugar se destruyó en la batalla en 1536, donde se enfrentaron españoles e incas. Gran parte de estas construcciones se destruyeron, casi a su 70%. ¿Sí? Y la otra parte fue destruido también cuando justamente este lugar se va a hacer una cantera. Se va a llevar toda la piedra que se puede de aquí hacia la ciudad del Cusco para hacer construcciones, ¿no? Para hacer casonas, templos, iglesias. Se llevan toda la piedra. Es que nadie daba importancia a los incas, a nadie le importaba, ¿sí? Entonces se va a llevar a la ciudad principal y se va a usar estas piedras como base para sus construcciones. ¿Sí? Por eso se va a destruir aún más este lugar y solamente tenemos 20%, nada más. A diferencia de Machu Picchu, Machu Picchu no fue conocido, se dio a conocer recién al mundo entero en 1911. Entonces, por eso es que lo tenemos intacto prácticamente. Esa es la diferencia de ambos. De no haber sido destruido este lugar, según expertos, este hubiera sido la maravilla del mundo y no Machu Picchu, porque este era mucho más grande y más impresionante. Porque Sacsayhuamán no solamente era esto, sino también abarcaba mucho más, casi 3.000 hectáreas. ¿Sí? Entonces, eso es lo triste, mis amigos, pero es nuestra realidad. Bien, mis amigos, lo que se lleva a cabo aquí, la fiesta del sol. ¿Quién sabe en qué? Inti Raymi significa la fiesta del sol. Se lleva a cabo cada 24 de junio. Y un datito extra no recomendable para hacer tours ese mes. Junio, todo repleto, saturado, totalmente. Ingresos, vehículos, transporte, lugares, hasta guías no se encuentra esos días. ¿Sí? Así que no es recomendable para hacer tours. Si quieren venir exclusivamente para ver, ¿no?, la representación, la obra teatral, pueden venir solamente para eso. Pero hacer tours no es recomendable. ¿Sí? Muy bien, mis amigos, se lleva a cabo el 24 de junio. En época incaica no era 24 de junio, era 21 de junio en el solsticio de invierno. Lo han trasladado al 24. ¿Quiénes? Los cusqueños. ¿Por qué? El 24 de junio se lleva a cabo también la fiesta de San Juan, una fiesta católica. ¿Sí? Pero los amantes cusqueños, ¿qué hicieron? 21 de junio se hacía Inti Raymi y el 24 era San Juan, estaban muy cerca, ¿no? Entonces San Juan podía opacar la fiesta ancestral, de repente nadie daba importancia al Inti Raymi. Los que hicieron los cusqueños lo trasladaron para el 24, justo para ese día, para que los cusqueños comiencen, ¿no?, a asistir a esta obra teatral. Entonces ya nadie dio importancia a San Juan, sino todos Inti Raymi hasta el día de hoy. ¿Okay? Esa es la causa por qué se cambió al 24 de junio. ¿Okay? Ahora este lugar donde ustedes se encuentran también es muy importante, muy famoso, muy conocido, también porque aquí se grabó la película Transformers, el despertar de las bestias. Fue exactamente aquí donde ustedes se encuentran en este momento, en la explanada. En este momento ustedes se encuentran, mis amigos, donde estuvo Optimus Prime. ¿Ok? Muy bien, mis amigos, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda?
Ya.